Bienvenidos a NX Noticias. Hoy nos acompaña la senadora Karina Ruiz. Vamos a hablar de temas bien importantes como la migración en México. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto de estar aquí. Un saludo a la auditoría. Usted es la primera senadora migrante. Cuéntenos un poquito de su historia para la audiencia. Sí, pues originaria de Tlalnepantla, Estado de México, con orígenes oaxaqueños. Siempre digo que ahí empieza la historia de migración de mi familia, cuando mis padres ya no ven oportunidades en el campo de Oaxaca y ven la necesidad de emigrar a la ciudad y se establecen en el Estado de México. Migré a Estados Unidos con ellos, mi papá y mi mamá, mi papá que en paz descanse, a la edad de 15 años en el 99, ya llevo 25 años viviendo allá. Fui luchadora social debido a mi estatus migratorio. Actualmente tengo DACA y pues ahora desde esta trinchera, desde este Senado, estamos luchando para que se visibilicen las vidas de los mexicanos que vivimos fuera del territorio. Todos sus estudios los realizó entonces en Arizona. Yo me gradué en la secundaria acá en Vallejo, de la República de Filipinas, en el estado, de la Ciudad de México, de hecho. Y pues allá llegué a la high school, lo que sería el equivalente a la preparatoria acá en México. Y sí, atendí la universidad, me gradué de la Universidad Estatal de Arizona en el 2015 con una licenciatura de bioquímica. Me tardó 12 años obtenerla debido al costo de la matrícula por mi estatus migratorio. ¿Qué estatus migratorio tenías? En ese tiempo, cuando empecé la universidad, no tenía ningún estatus. Y ya después, en el 2012, cuando se dio el DACA, apliqué para esta protección y desde entonces la tengo. Aunque en estados como Arizona no querían ofrecer la matrícula al costo del estado, la tarifa más baja, aunque tuviéramos la protección de DACA. Eso nos tardó casi una década lucharlo y por fin se revirtió. Y ahorita los jóvenes con DACA pueden tener acceso a esta matrícula a más bajo costo, pero fue por la lucha de los estudiantes. Cuéntenos un poco, senadora, de su lucha en organizaciones sociales en Estados Unidos a favor de la migración. Sí, pues yo a raíz de DACA empecé a buscar información para aplicar el beneficio y miré que había muchísima gente que necesitaba la ayuda en la organización Arizona Dream Coalition, la coalición del Acta Sueño de Arizona, la primera organización sin fines de lucro de Dreamers en Arizona. Les dije, oye, necesito ayuda, pero ¿cómo ayudo? Porque hay muchísima necesidad. Ven a un entrenamiento, ven a una junta. Ya después yo estaba ayudándole a los abogados a llenar las aplicaciones y ellos las revisaban junto con otros voluntarios. Entonces, desde ahí surge esa necesidad de hacer algo más por nuestra comunidad. Tomé entrenamientos de liderazgo, y pues como soy bilingüe también eso ayudaba muchísimo. Y pues me metí en la lucha, he ido a Washington DC a educar a los congresistas de la realidad de los migrantes, siempre pidiendo un Dream Act o una reforma migratoria que fuera integral, que se valorara la mano de obra que es súper valiosa de los latinos, en especial de los mexicanos en el país vecino. Entonces, de ahí una cosa lleva a la otra. Yo dije, cuando me gradué en el 2015, dije, bueno, solamente voy a estar un ratito en la lucha social y quiero ir a hacer ciencia, bioquímica. A mí me apasionan las ciencias, pero dije, si me voy a hacer ciencia y perdemos el permiso de trabajo que nos da DACA, ya voy a tener un título y no voy a tener permiso de trabajar. Tomó prioridad el luchar porque tuviéramos un estatus permanente. Y hasta ahorita no se ha logrado, pero yo tengo fe de que incluso en esta administración, por muy difícil que se vea, la presión que se está poniendo va a ocasionar que se llegue a una reforma migratoria. Yo lo creo firmemente. Son momentos muy complicados. Ahorita en Estados Unidos estamos viendo imágenes muy denigrantes, muy humillantes por parte de la administración de Donald Trump. Lo que vimos en Los Ángeles, estas redadas, esta cárcel que justamente se inauguró esta semana en Florida, con declaraciones vergonzosas del presidente Donald Trump, ¿no? Que corran en zigzag porque tienen un poco más de posibilidad. ¿Cuál es su consejo para la población migrante en estos momentos que hay tanto miedo en la comunidad? Sé que nuestra comunidad es resiliente. Mira, en Arizona, donde yo he vivido por los últimos 25 años, estuvo la SB 70.
Ujú. esta ley en donde se pedía que mostráramos los papeles. Y yo recuerdo claramente que yo dejé de manejar por miedo que me detuvieran, porque en ese tiempo no tenía ni siquiera DACA, en el 2010, que me detuvieran y que a raíz de eso me deportaran y me separaran de mi hijo, el mayor. Y yo entiendo de ese miedo, yo entiendo que es difícil el salir a la calle pensando que te vas a encontrar con una autoridad y que eso va a, pues, a detonarse en una deportación que va a causar la separación. Pero le hago el llamado a mi comunidad que en este momento tienen que estar unidos en comunidad, tienen que estar informados, con o sin documentos, tienen derechos por la Constitución de los Estados Unidos de América, y un derecho humano internacional también. Entonces, ahorita sé que son momentos difíciles, pero les pedimos que conozcan sus derechos. Ya lo han mencionado en esa campaña, para que no digan nada, no firmen nada hasta que estén enfrente de un abogado. Y ojo, esto no es una obstrucción al proceso que tenga Estados Unidos. De ninguna manera se busca eso, pero se busca que se tenga la oportunidad de que los connacionales y todos los migrantes tengan un debido proceso. Es el respeto a que puedan tener un día enfrente de un juez para poder defender sus casos en particular, porque hay que recalcar que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos que no tienen documentos, de los 4.9 millones, la mayoría tienen más de 5 años viviendo en Estados Unidos. El caso de mi familia, 25 años. Entonces ya es toda una vida. Y esos 25 años no hemos estado así nada más, hemos pagado impuestos, hemos contribuido. eh, ha sido una vida en donde también hemos apoyado a ese país a salir adelante y también ayudando a nuestras familias aquí en México. Tengo una hermana, dos hermanos, ellos tienen sus familias y de repente se ven en aprietos económicos y les apoyamos. Uno de mis hermanos se enfermó de COVID y si no hubiera sido por la remesa que envió mi mamá y nuestra familia en Estados Unidos, quizás mi hermano no estaría ahorita con una visa de trabajador en Estados Unidos, trabajando en un invernadero. Fíjate, es tan importante que el pueblo estadounidense y que el pueblo mexicano también vean que siempre que se proporcione una vía legal para que la gente vaya, van a tomar esa vía. Mis padres, después de que vieron que era muy peligroso migrar irregularmente, les dijeron a mis hermanos que no había manera que ellos lo hicieran. Tenían miedo de que pudieran perder la vida en la frontera. Entonces, la decisión fue quedarse allá, nosotros, y ayudarles desde allá acá. Es la decisión de muchas Y que es una familias. decisión Muy durísima difícil. porque es la ruptura familiar. Cumpleaños, navidades. Si tú le preguntas a mi madre, no ha tenido una Navidad feliz desde ese entonces, porque siempre es la separación. Mi madre tuvo que despedirse de mi abuela por teléfono. Mi padre tuvo que despedirse de mi abuela por la cámara de una videollamada. Y nos pueden dar ciudadanía y eso no regresa a nuestros seres queridos que ya partieron. Mi padre murió de COVID en el 2021 ¿En México? en Estados En Estados Unidos, Unidos. esperando una visa U, que fue víctima de robo a mano armada. Y esperando que llegara un alivio de una visa para poder viajar a México, a regresar a su pueblo, abrazar a mis hermanos, a mi hermana, a los nietos que nacieron después que emigramos. Esta es la historia de miles y miles de familias en donde mi padre, por ejemplo, fallece de COVID y regresa en el sueño eterno. La canción de México lindo y querido Ujú. toma un sentido de verdad, otra dimensión, de regresar a tu lugar donde naciste en el sueño eterno, esperando un alivio migratorio que podría ser solucionado por un gobierno que ha tratado en múltiples veces de atender el problema. Saben que hay un problema de la migración, saben que necesitan a los trabajadores y por eso mismo es que lo menciono. Ahorita con esta presión, los campos, si no hay quien levante las cosechas, si no hay quien levante los edificios y las casas, ¿qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? Por eso está aflojando en sector servicios, sector hotelería, Claro, sector agricultura, se está dando cuenta. claro. Entonces, creo que ni siquiera nuestros connacionales realizan el poder que tienen. Nos necesitan.
Nos necesitamos, porque claro que allá la economía está pues en una manera que puede ayudar a nosotros, ayudar a nuestros familiares. Eh, Aunque tengo el orgullo de decir que México se está transformando, que se está creando un sueño mexicano, eso me da esperanza de que a partir del sexenio anterior con el presidente Andrés Manuel disminuyó la migración de México a Estados Unidos, porque se están creando oportunidades en nuestro país, porque se están atendiendo las causas de raíz. Y eso es muy importante, porque significa que ya no vamos a depender completamente de un sueño americano que a veces se convierte en pesadilla y que podemos nosotros encontrar el valor de nuestra gente aquí en México y creer y apostarle al desarrollo de nuestro país. Eso es súper importante. Y bueno, hay temas con Estados Unidos como la seguridad en donde se tiene que tener una corresponsabilidad. La migración y la economía. Se va a venir la revisión del TEMEC. Sí, Estamos ahí, yo estoy en esa comisión, entre otras tantas, como Relaciones Exteriores. Soy la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de Asuntos Migratorios. Y estamos ahí porque sabemos que es importante la economía para este bloque de Norteamérica, que podemos ser fuertes como región, pero tenemos que cooperar. un tema bien importante que no se le da desde mi punto de vista la difusión que merece es todo el tema de protección consular. Claro. Que viene de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contamos con una de las redes consulares más grandes del mundo y de repente la población migrante no sabe todos los beneficios que puede tener en uno de sus consulados. ¿Cuáles serían? Es que son muchísimos. Mira, yo cuando estaba al frente de la organización como directora ejecutiva de IRAC, colaboraba con el consulado. Íbamos y nos daban charlas de 2 horas acerca de los temas con los que podían apoyar a los connacionales. Que notarial, repatriación de Es que cadáveres. son 3 áreas principales: documentación, protección y comunidades. De ahí viene con protección, tienen apoyos y asesorías con abogados gratuitas. La asesoría es gratis, ya desafortunadamente si tienes que contratar al abogado, pues tienes que pagar el costo, pero por lo menos la consulta es importante porque da información en tu caso en particular. Ya no es información en general, sino un abogado analiza tu caso haciéndote preguntas y te dice, tiene esta vía, tiene esta otra o no tiene ninguna vía por el momento. Y eso es importante para que la gente no sea víctima de fraude y puedan tener esa información. La información es poder. Hay el programa PALE, que si se ve algún migrante en una situación vulnerable, hay dinero que se puede utilizar para apoyar a esos connacionales a que puedan pagar los costos legales o los costos de migración para poder avanzar sus casos. Eso, claro que como el dinero es limitado, imagínate, somos como 4.9 millones de mexicanos Claro. sin estatus. Entonces se tiene que dar prioridad a los más vulnerables y a los que tienen, pues ahora sí que un caso que pueda llevarse a bien, ¿no? Que pueda resolverse, que tenga muchas posibilidades para resolverse. Creo que eso es responsable, no podemos poner esos recursos en un caso que quizás no tiene pues los argumentos o la situación en sí no dé para una solución que sea viable. Entonces, es protección, saber, por favor, con nacionales que sepan y los familiares en México que les digan a sus familiares en Estados Unidos que si tienen un tema de protección, si van a ir a la corte, si tienen algún tema de protección, que acudan al consulado sin cita. Los temas de protección se le está dando ya desde antes, pero ahora mucho más la prioridad para que vayan los connacionales sin necesidad de citas. La otra área es documentación, para que obtenga su pasaporte, una identificación. Por lo menos con ese pasaporte, esa matrícula, pues ya la policía no te lleva a la comisaría y no te tienen que sacar las huellas y todo. No, ya tienen un documento que dice quién eres. Y eso es una ventaja increíble. Y finalmente, y bueno, en eso tenemos que hacer también mención de la doble ciudadanía, del registro civil. Ahorita estamos empujando para que en México, en los estados, se homologue una ley que se pasó en la legislatura pasada para que ya no se necesite el requisito de la apostilla. ¿Qué pasa? Los paisanos vienen deportados o se regresan voluntariamente y traen las actas de sus niños, niñas nacidos en Estados Unidos y no tienen ese sello, la apostilla, y no se las hacen válidas acá. Nosotros decimos, pero ¿por qué no? Si es una acta
tiene Es ciertas documento otras oficial. condiciones, exactamente, y pueden electrónicamente también los estados checar, ¿verdad? Esta información. Y pues estamos haciendo ese esfuerzo para que Tlaxcala fue el primer estado que ya también dijo vamos a homologar y ya no se necesita este requisito. Ahorita ya San Luis Potosí anunció su congreso que también estamos ahí apoyándonos de las senadoras, senadores de los estados para que nos ayuden con ese tema, porque sabemos que los consulados están rebasados. Están haciendo un esfuerzo para la doble ciudadanía, pero también tiene sus complejidades debido a que pues, el sistema solo pueden hacer cierto número. También están ofreciendo el menaje de casas para que la gente sepa que si tiene sus pertenencias las puede regresar al país, pero debe tener una lista para que se las dejen pasar en aduanas. Estamos haciendo esfuerzos junto con la presidenta para que se pueda hacer un menaje especial para herramientas de trabajo. Muchos de ellos tienen, los connacionales tienen sus empresas, sus negocios y quieren traer sus herramientas acá para no empezar de cero. Claro. Entonces es muy, muy importante y se tiene que hacer algo especial. Ya lo tocó la presidenta ese tema en la mañanera y nosotros también estamos impulsando para que se haga algo especial. El dinero se vende en sus casas. Van a tener estas cantidades de dinero que van a querer traer a México y obviamente se tiene que tener un programa especial para ellos, para ellas. Entonces, en cuanto a la documentación, son varios temas que se están simplificando. Incluso ya pasamos aquí en el Senado esta ley que va a hacer la simplificación y digitalización para que también llegue a los consulados. Fíjate que llegó esta iniciativa de la Cámara de Diputados y mi equipo y yo notamos que no tenía incluidos a los consulados. Y dijimos, ¿cómo va a ser eso? Tiene que estar ahí, papelito habla. Claro. Entonces, voy a presentar una iniciativa para que se incluya. No quisimos hacerlo en reserva porque se entorpece si se cambia. El proceso tarda y dilata más porque se tiene que volver a aprobar en la Cámara de Representantes. La aprobamos así para que no se retrase el proceso para todo México, ¿verdad? Pero voy a estar presentando esta iniciativa y hay un compromiso para que me ayuden mis compañeros a empujarlo, pues es un tema noble, y que también esta iniciativa pase para que se incluyan a los consulados. Entonces, ese es parte del trabajo y la importancia de tener una representación para los migrantes. Claro. Ya hay alguien que dice, aquí faltamos, aquí no estamos incluidos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que seamos reconocidos. Y en el tema de comunidades, híjole, ahí hay los consulados, ahora sí que trabajan con organizaciones sin fines de lucro para recursos de vivienda, para recursos de educación, para recursos de salud. Tienen ventanillas de salud, de educación, incluso una ventanilla cívica, en donde pueden aprender de cómo participar cívicamente allá y cívicamente en México. Entonces, hay muchísima información en los consulados. Acérquense a los consulados. Díganos cuáles consulados no les están atendiendo bien, porque ya la presidenta dijo que la prioridad es la atención. Yo ya le pedí incluso a los cónsules que ratificamos recientemente que no lo reciban un guardia de seguridad, que tiene que recibirlos una persona del consulado entrenada y que sea humilde para decir, sabe que este tema la verdad no sé cómo ayudarle, permítame un momento, espere aquí, voy a preguntar al cónsul, la cónsul. Claro. Y de esa manera regresar, no con un no, sino regresar con un, mire, este tema no le podemos atender, no le podemos resolver aquí, pero aquí hay un recurso donde usted puede ir y aquí quizás le puedan ayudar a resolver ese tema o avanzarlo. ¿Qué diferencia? Es lo que quiere nuestra gente. Una atención, que se tomen el tiempo de que si, ay, mira, ahorita que es lo digital, un adulto mayor, que no les digan, claro, ay, que su sobrino, que su nieto le ayude. No, sino si ellos no tiene como a nadie. servidores públicos, a ver, saque su teléfono y usted váyale poniendo ahí, porque obviamente es un tema privado, pero decirle, mire, aquí puede presionar y así va avanzando. Por ejemplo, para una cita por WhatsApp. Que no los manden nada, sino que tengan la empatía de decir, voy a tomar unos 5 minutos, 10 minutos con ellos para ayudarles a hacer que hace una cita. Toda la diferencia. Claro, para hacer una cita en WhatsApp. Porque no es nada más pedirles, haga su cita. Es apoyar a aquellos que tienen la necesidad de que no entienden la tecnología, no manejan la tecnología, ¿no? Pero aunque te digo, mi mamá ya le pucha ahí al Facebook y ella tenía miedo al teléfono inteligente y ahorita hasta likes da y todo esto. Entonces, qué maravilla. Sabemos, nuestro pueblo no es tonto.
Nuestro pueblo solo necesita una ayuda con los temas que no entienden, pero nuestro pueblo es muy inteligente. Entonces hay que darles ese apoyo que necesitan en los consulados a nuestra gente. Para concluir, senador, el tema de las remesas que es tan importante para México y el tema del impuesto que aprobaron con el plan fiscal del 1%, que pasó del 5 al 3.5 y ahora al 1%. Sí, mira, déjame nada más termino con el México te abraza brevemente, antes de pasar al tema de las remesas. México te abraza es un programa que está en 10 centros de recepción en la frontera, también que sepan que ahí pueden obtener una carta de repatriación, que es la llave para todos los beneficios que van a poder recibir siendo retornados, voluntario e involuntariamente. Yo personalmente tuve la oportunidad de visitar 3 de estos centros en Reynosa, en Tijuana y en Mexicali. Y la verdad que es toda una operación. Es un one-stop shop, le llaman allá en Estados Unidos. Es un lugar en donde llegas y están todas las dependencias de gobierno. Les ayudan a inscribirse 3 meses en el IMSS hasta que agarren un trabajo. Tienen una bolsa de trabajo, no solo de ahí, pero nacional. Entonces yo sé que los paisanos lo primero que quieren es llegar a trabajar para poder seguir Claro. solventando sus gastos. Trabajo es importante. Les van a dar su identificación si la necesitan, si no la tienen. Hay teléfonos para que puedan llamar a sus familiares en Estados Unidos y en México. Hay regaderas para que se den una ducha. Hay comida que les ofrecen la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Hasta hay psicólogos que les ayudan con el tema de la salud mental porque es un shock muy grande el regresar y dejar todo atrás. Entonces es una operación, lo que estamos viendo ahorita es que esta operación que está en la frontera se conecte con las secretarías o las dependencias responsables de atender a los paisanos en los estados, porque hay esa desconexión. Creo que yo lo he visto donde ya no hay seguimiento. Entonces estamos ahorita viendo cómo hacer para que haya seguimiento en los estados y no se sientan solos. La tarjeta de 2,000 pesos para que puedan llegar a su destino, siendo su lugar de origen o otro destino. Es toda una maquinaria que es importante que ellos sepan que no están solos ni solas al momento de regresar. Y en cuanto al tema de las remesas, pues yo creo que para mí fue una victoria cómo está quedando este asunto de las remesas y creo que fue un esfuerzo en conjunto. No fue solamente una cosa que hizo esta victoria, sino la presidenta que claramente elevó el tema y dijo esto va a afectar a nuestras familias y a la economía de los mexicanos en ambos lados de la frontera. A los connacionales que firmaron una petición que llegó a 18,000 firmas a que participen, porque aunque tengan o no tengan documentos, pueden hablar con sus legisladores en Estados Unidos, porque les representan, porque viven en el lugar en donde ellos representan. Entonces, esas llamadas, esas cartas, esa petición, creo que también influyeron muchísimo, porque como legisladores debemos escuchar al pueblo, esa es nuestra responsabilidad. Entonces, el impacto que tiene nuestra gente, que deben de entender, de darse cuenta que si ellos se organizan de esa manera, pues los legisladores les van a tener que escuchar. Claro. Y aparte, cada migrante tiene familias mixtas y esto hace que yo tengo un hijo ciudadano que ya desde los 18 años está participando y votando. Entonces ya tenemos voz Sí, en hay nuestras influencia. familias. Claro. Claro que sí. Hay influencia de nuestras familias allá y acá. Que ya podemos votar y tener representantes. Esto es muy importante que la gente se involucre. Y también, pues, el esfuerzo del cuerpo diplomático. El embajador estuvimos ahí, nos estuvo acompañando y pues el Senado es responsable de las relaciones internacionales, entonces hay que atender más. Yo estoy comentando que fue exitosa las 2 visitas que tuvimos. Nos reunimos con representantes de ambos partidos, de la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. La mayoría de ellos no sabían de este tema del impuesto a la remesa, porque hay que recordar que esta iniciativa del presupuesto estaba enorme, más de 1,000 páginas. Es una iniciativa bastante sustanciosa. ¿Y qué pasa? Que esto solo era un párrafo. Entonces querían que pasara desapercibido. Entonces nuestro trabajo era ir, informar,
a estos legisladores y decirles nuestras preocupaciones, desde que podían los paisanos mandar por otros medios, eso podría incrementar el lavado de dinero, desestabilizar ahora sí que los medios financieros, que estamos combatiendo, precisamente ahorita tuvimos esta iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero, y pues que iba a desestabilizar lugares como Centroamérica, porque México las remesas es el 3.5% del Producto Interno Bruto, pero en Centroamérica hay países donde es el 20 al 27%. Si no llega ese recurso, ellos lo que querían es desincentivar la migración irregular, pero esto iba a causar lo opuesto, porque si en Centroamérica no reciben el recurso, iban a verse en la necesidad de migrar y eso iba a poner una presión en México para contener esa migración irregular. Y entonces dijimos allá, oigan, ayúdenos a ayudarles. Si quieren de verdad recaudar dinero, la reforma migratoria es la llave, como nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Traes a los trabajadores de una economía informal a una economía formal y eso va a ser claramente. Ya los pagan de por sí los paisanos con el número de ITIN, identificación personal, pero si los traes a la economía formal, muchísimo más. Entonces, fueron varios de los argumentos que les dimos, nos escucharon con atención y pues se redujo del 5. Fíjate que cuando llegamos allá, nadie daba 2 pesos porque íbamos a lograr un impacto. Yo recuerdo haber escuchado las críticas. No va a pasar nada, ¿qué van a hacer? Si ya la mayoría tiene decidido. Pero la verdad es que es un tema noble. Y en un tema noble, y yo como luchadora social entiendo muy bien que a veces, híjole, uno se pone en causas que por otros se ven perdidas. Yo iba con la fe de que hiciéramos nuestros puntos, de que de verdad le diéramos luz a este tema, que iba a afectar a los más vulnerables en nuestro país. Y de esa manera, pues, se logró del 5 al 3.5, dijimos, ahora es un primer saque, y luego al 1. Y el 1%, es importante mencionar esto, porque el 1% solo es en las transacciones en efectivo. Sí, las que no son electrónicas. Y esto nos indica el Banco de México que el 99% de las transacciones son digitales. Solo el 0.1 de las transacciones son vía efectivo. Entonces, otra vez, eso es una victoria, mucho menor, ¿no? por supuesto. Exactamente, es un impacto mucho menor. Y fíjate que la respuesta de la presidenta a mí me llena de orgullo, porque dice ella, este 1% que le van a cobrar a quien mande su remesa en efectivo, el pueblo de México les va a reembolsar. Es devolver un poquito de lo que tanto que nos aportan, es lo justo. Y pues para mí digo, caray, la presidenta está trabajando de verdad para las y los mexicanos más allá de las fronteras, ¿no? Es el trabajo que ella está haciendo, es un trabajo en conjunto. Creo que tuvimos esta victoria y tenemos que continuar con estos diálogos interparlamentarios. Es una de las cosas que yo traje pues a la mesa. Desde el 2019 no se llevan a cabo. Es muy, muy importante. Ahorita se viene el tema del TEMEC, se vienen los aranceles que ya ha sido tema, el tema de la seguridad, donde hay una corresponsabilidad. México está haciendo su parte, estamos haciendo operativos, el secretario de Seguridad, Harfush, está haciendo un increíble trabajo para atender el tema de seguridad, pero necesitamos también que nos apoyen con el tema de las armas en el vecino del norte, la corresponsabilidad. Y entonces el tema de migración, que no se puede evadir. Enfrente de esta retórica que se está teniendo, no se puede evadir. Ya lo dije, si se quedan sin trabajadores, la economía de Estados Unidos va a sufrir y con esa economía también los más de 38 millones de mexicanos que viven en el vecino del norte, porque hay que contar a nuestros hijos y nietos. Sí, por supuesto. Nos vamos, senadora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde la puede encontrar el auditorio? Sí, pues estoy ahí en mis redes sociales en Karina-migrante, Karina con K, Karina-migrante, ahí me pueden encontrar y podemos interactuar de esa manera. Muchísimas gracias por su tiempo y por su labor. Gracias. Gracias. Los esperamos en otra emisión de NX.